Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. En otra de las sesiones vimos cuando uno se excedía y cuando uno decía más de la cuenta. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Cuando nos hace falta algo más, cuando a la hora de editar decidimos quitar algo que lo que hacía era crear un ambiente, una atmósfera. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces me reduzco por aquí para que ustedes puedan ver. Hay frases que no explican, que no puede que no, supuestamente, no aporten nada nuevo al texto, que no le den algo que, que creen que uno, que uno creen que necesita. Y muchas veces uno se le dice mucho en las clases la economía del lenguaje, que menos es más, y eso a veces puede terminar siendo un error. Porque a veces cuando uno le quita cosas al texto, uno puede estar alterando la atmósfera, la voz del personaje, la personalidad, no solo del personaje, sino del mundo y el mismo mundo, el mismo espacio que estamos habitando. Entonces, no toda frase que puede eliminarse y que igual dejaría el texto bien, tiene necesariamente que ser eliminada. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. La regla clave que ustedes tienen que tener presente. Una frase no sobra si añade algo que el texto necesita para vivir, aunque no sea necesaria para la trama. O sea, hay muchas frases que realmente puede que se puedan quitar y el texto funcione y se sienta bien, pero es que a veces hay una imagen importante que hace que uno se sienta en un espacio determinado. O una frase que construye ese mundo que genera una situación donde uno se siente parte de esa realidad. Les pongo un ejemplo de un libro de García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Cuando el coronel llega a la casa y él coge una olla, creo que era una olla o algo así, y está totalmente gastada, totalmente, es como, es la idea, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como mostrando esa olla totalmente dañada, totalmente. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Nos muestra la pobreza, nos muestra ese mundo donde él habita, donde él vive. Y otra cosa que hay que tener cuidado es con las miradas, de cómo de pronto el narrador dice algo que le está aportando una mirada nueva a ese mundo, que no está explicando algo que ya había dicho, sino que está diciendo algo que nos puede mostrar otra realidad de lo que estamos leyendo. Es que hay algo que ustedes tienen que tener muy clave, que es muy importante, y yo lo he dicho en otros videos, y es que nosotros como escritores, lo que se escribe, somos la puerta al lector. El lector es lo que ve, es lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le mostramos. Entonces, si uno no le muestra ciertas cosas, eso lo vamos a ver ahorita en los ejemplos, pues el lector va a completar. Y de pronto va a completar de una forma que no es como la más adecuada para lo que queremos mostrarle. Entonces, un ejemplo incorrecto de edición. Tenemos el original, la frase, estamos leyendo y decimos el abuelo se sentó en la silla del patio. Y uno dice, no, pero ¿para qué pongo que está en la silla del patio? No, quitemos eso porque realmente no se necesita. Entonces, uno dice, el abuelo se sentó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se pierde ahí? Se pierde un espacio determinado porque el patio ya es un lugar que nos da una sensación de situación, de espacio, de dónde estamos situados, dónde estamos parados. Recuerden esto, que es algo que también he dicho en otros videos. Uno, ¿para qué lee? Uno lee para sentirse parte de otro mundo. Y el sentirse parte de otro mundo tiene que estar construido con el espacio que estamos habitando como lectores. Entonces, yo hasta lo podría extender. El abuelo se sentó en la silla de madera del patio. O el abuelo se sentó en la silla de metal del patio. Eso ya cambia la situación, ya cambia la sensación, porque ya estamos dando mucha más una sensación de textura. Ya de hecho con la idea de silla, uno ya se imagina una silla y eso ya le da una textura y uno le da una sensación. Pero claro, si uno le mete madera, si uno le mete metal, ya está dando algo mucho más específico.
Yo no les estoy diciendo que siempre tengan que hacer eso en cada cosa que escriban o en cada cosa tienen que ponerse a describir cada detalle, pero sí hay que tratar de hacerlo en ciertos puntos específicos para que el lector se sienta parte del mundo. Yo sé que lo repito y lo repito muchas veces, pero es que es verdad. O sea, una, un mundo donde uno no se puede sentir parte es un mundo que se siente vacío, que se siente que, pues, que como si no existiera. Entonces, al quitar esa parte del patio, y de hecho uno podría irse más allá, si el patio, por ejemplo, es un espacio importante en la historia y es la primera vez que uno lo muestra, pues descríbalo un poco. El abuelo se sentó en la silla de madera del patio. Era un espacio cuadrado, rodeado de árboles, o rodeado de paredes, o rodeado o era el patio en medio de la casa donde solo había donde entraba el sol, solo entraba el sol del mediodía. O sea, agregar algo más que lo sitúe a uno y uno ya se dé cuenta, este espacio puede ser importante. Entonces, si la frase eliminada sí aportaba, no era relleno, y hay que tener eso presente. Un ejemplo concreto para que ustedes entiendan cómo uno le puede agregar más cosas a esto y le empieza a hacerlo sentir mucho más vivo. El abuelo se sentó en la silla del patio, esa que sonaba como si fuera a romperse cada vez que alguien se acomodaba. Entonces, fíjense lo que hicimos ya acá con esta frase, que ya le metimos mucho más juego, mucho más jugo, todos con J, mucho más gracia, no mentiras, gracia con G. Una imagen sonora, el crujido de la silla, ya uno siente el sonido, ya uno siente como eso, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que vamos a ver en el siguiente ejemplo también, el ejemplo de la cocina, que les voy a mostrar ahorita en un momento. Cuando uno juega con los otros sentidos, uno está haciendo algo que uno tiene que aprovechar, que no puede hacerse en otros medios, no, audiovisuales no, porque la literatura, bueno, la literatura podría ser visual y audiovisual de cierta manera un poco extraña, lo estoy diciendo, pero en otros medios artísticos. En las películas uno no puede oler, uno no puede tocar, mientras que en la literatura uno sí puede dar esa sensación de que el lector está escuchando algo más, que el lector está oliendo algo más, que claro, sí puede escuchar, pero no el sentido del tacto. Uno con la literatura no puede hacer que el lector sienta la textura de una silla de madera corrugosa del patio. Entonces uno ya siente, cuando uno ya lo hace de una forma visual, que uno ya le pone una textura, una sensación de táctil, el lector ya puede sentir eso. Entonces, se crea una atmósfera porque se siente el paso del tiempo. Esa silla nos da una sensación de que ha existido hace mucho tiempo. Nos puede dar dos ideas, también eso es importante. ¿Qué es lo que terminamos mostrando? Uno se puede ir por un lado o por el otro, no importa. Lo importante es que está mostrando algo y el lector es el que completa. Entonces el lector puede decir, ese es un sitio donde esa silla ha sido usada mucho, es un sitio que ya tiene, de pronto tiene cierta pobreza porque no han podido cambiar esa silla, que ya hasta que se rompe, o simplemente es una silla que ya ha visto el tiempo, el paso del tiempo. Entonces, eso lo que hace es que todos estos elementos le dan un carácter a ese sitio, lo hacen sentir vivo, lo hacen sentir que forma parte de una realidad. Y eso ya no es relleno, sino eso es una construcción de mundo. Otro ejemplo, entró a la cocina. Está bien, funciona, entró a la cocina, se preparó, sí, funciona, está bien. Pero, ¿qué pasa? Solo uno no está dentro del espacio, uno solo sabe que el personaje entró. Entonces, ¿qué pasa si uno dice, entró a la cocina, olía a café recalentado y a humedad? Esto ya, nuevamente, los sentidos. Olía a café recalentado,
a un sitio de humedad, construye un ambiente denso, pesado, nos genera una sensación que puede ser incómoda y nos sitúa dentro de ese espacio, nos hace partícipes de lo que está viviendo ese personaje o el mismo narrador, si es un narrador que está contando eso. Entré a la cocina, olía a café recalentado y a humedad. Eso ya nos está aportando algo extra. ¿Qué pasa? Claro, acuérdense lo que veíamos antes. Hay que tener cuidado con estas cosas porque si uno dice, entró a la cocina, olía a café recalentado y a humedad, era un olor desagradable, pues ya la idea de café recalentado y de humedad ya es un olor desagradable. No hay que explicarlo, no hay que irse más allá para decirle al lector, oiga, mire, esto es lo que usted tiene que entender de esto. No, simplemente hay que mostrarle eso. Ahí sí es cuando ya uno puede quitar. Entonces, la diferencia importante es que no todo lo que parece prescindible lo es. Y hay que tratar de empezar a entender cuál es la diferencia. Si, como la frase anterior que ya les dije, era un olor desagradable, eso ya el lector lo entendió. Entonces, eso no le añade nada nuevo a lo que ya estamos viviendo. Entonces uno ya puede decir, eso lo puedo quitar. Eso solo ocupa espacio que no me está aportando nada más. Pero si tenemos frases que vuelven esa escena mucho más viva, que aunque no son necesarias del todo, que puede que no sean tan importantes, pueden lograr que el texto coja más presencia, que se sienta más real. Y eso juega con la verosimilitud. Un texto donde nosotros metemos al lector, lo tenemos atrapado, él va a dudar mucho menos de lo que pase ahí dentro, de si no lo logramos meter y no lo logramos hacer sentir partícipe de eso. Entonces, hay un error común que les pasa mucho a los escritores. Porque uno empieza editando con buena intención, uno tiene que, yo les he dicho esto varias veces, uno tiene que dejarse llevar, uno tiene que escribir y soltarse y botarse, lanzarse al vacío. Y ya después viene la parte de edición. Pero en la parte de edición uno puede quitar detalles importantes, detalles que son concretos. Yo muchas veces les he dicho, yo también soy artista plástico y una de las cosas que más valor le termina dando un retrato es esa pequeña arruguita extra que uno le pone, ese pequeño gesto en la boca, detalles mínimos que claro, hay que saber dosificarlos. Ya les había dicho ahorita eso. No hay que exagerar, que tampoco se les vaya la mano. Pero son esos detalles los que nos anclan a esa realidad. Porque sin eso todo flota. Les pongo un ejemplo. Estoy escribiendo una escena de dos personajes, de Andrés y Jorge, y están golpeándose. Por ejemplo, Andrés y Jorge estaban golpeándose fuertemente. Andrés lanzó un golpe y le rompió la nariz a Andrés. O Jorge le rompió la nariz a Andrés. Andrés respondió dando una patada. Bueno, sí, eso está perfecto. Funciona, se siente la... Pero, ¿qué pasa si yo digo todo eso y digo, estaban en medio de un solar o estaban en medio de un terreno baldío? Eso ya cambia, ya nos da una sensación distinta porque nos sitúa en el espacio. O qué tal que yo diga, estaban en medio de un centro comercial. Uy, claro, eso ya es otra cosa porque hay gente alrededor posiblemente. Entonces nos crea, porque si no, el lector va a completar. Y lo más probable es que no complete con lo que queremos mostrar. Uno puede eliminar imágenes que hacen que el lector pueda ver, oler, sentir el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno elimina esas cosas? Que el texto se vuelve mucho más abstracto, que pierde fuerza. Y por último, uno puede terminar eliminando esas particularidades, esas rarezas, entre comillas, del narrador o de algún personaje que está hablando. ¿Y eso qué es lo que se pierde con ellas? Que tenga el texto se vuelva particular, porque esas son ese tipo de cosas los que hacen que el texto sea único y que no sea escrito por cualquiera. Entonces también tengan eso presente, porque el texto puede terminar siendo muy bueno, puede terminar siendo muy correcto, no, bueno, no, muy correcto, pero sin alma, sin fuerza. Entonces ya para terminar, antes de eliminar una frase uno tiene que hacerse dos preguntas claves.
esta frase explica algo que ya se debió haber entendido. ¿Eso cómo se logra saber? Con una relectura posterior. Es muy difícil saberlo apenas uno lo escribió. Si la respuesta sí, probablemente es relleno, podemos quitarla o reescribirla para agregar algo que se aporte algo nuevo. ¿Esta escena hace que vea, huela o sienta mejor la escena? Si la respuesta es sí, la frase posiblemente está construyendo un mundo, le está dando algo extra que es importante para la historia porque nos hace sentir parte de ella. Entonces, si eso es así, probablemente deba quedarse. Bueno, entonces ya para terminar les quería pedir el favor de denle like al video, por favor, comenten. Los comentarios son claves en esto porque tanto los me gusta como los comentarios hacen que este video le llegue a más personas y eso hace que le vaya mucho mejor. Entonces espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.